región anterior del codo, llamado también pliegue del codo. Vamos a estudiar el plano subaponeurótico de esta región. Disecado la aponeurosis anterior del codo, podemos distinguir tres relieves musculares. Un relieve muscular externo, que separo con la tijera y la pinza hacia afuera. Este relieve muscular está formado principalmente por el músculo supinador largo. Un relieve muscular interno que levanta la tijera y que está cubierto en parte por la aponeurosis antebraquial. Este relieve muscular interno corresponde a los músculos epitrocleares, especialmente el que estoy tomando corresponde al pronador redondo, músculo pronador redondo. Y hay un relieve central que levanta la tijera. El relieve central, este relieve muscular central, corresponde al músculo bicipital, al extremo distal del músculo bicipital. Observe que del borde interno del músculo bicipital nace esta prolongación aponeurótica que levanta la tijera, que levanta la pinza. Esta prolongación aponeurótica que levanta la pinza corresponde a la expansión aponeurótica del bíceps, que después de originarse del borde interno de la porción inferior del bíceps, se dirige hacia abajo, hacia adentro, para fusionarse con la aponeurosis antebraquial. Con un poco más de acercamiento para observar la expansión aponeurótica del bíceps. Y ver cruzar por detrás de esta expansión aponeurótica a la arteria humeral. Ahí tenemos la expansión aponeurótica del bíceps, y con la tijera y el indicador levantando la arteria humeral, que como vemos está pasando por detrás de la expansión. Superficialmente, como ya estudiamos, superficialmente la expansión aponeurótica está pasando en la misma dirección la vena mediana basílica. A continuación vamos a incidir la expansión aponeurótica del bíceps. Incidida la expansión aponeurótica del bíceps, vamos a estudiar los límites del triángulo
del codo, que también recibe el nombre de fosa cubital. Los límites de este triángulo fosa cubital son los siguientes: hacia afuera, borde anterior del músculo supinador largo, llamado también músculo húmero estilo radial. Músculo supinador largo. Hacia adentro tenemos como límite el borde externo del músculo pronador redondo. Pronador redondo. Y hacia arriba, la base está determinada por una línea imaginaria que une la epitróclea, que es una eminencia ósea interna, con el epicóndilo, que es una eminencia externa. Ambas eminencias corresponden al extremo distal del húmero. Observen cómo esta región triangular se encuentra atravesada a manera de cuña por la porción terminal del bíceps, que corresponde a su tendón distal, que se hunde en el triángulo del codo para insertarse en la cara posterior de la tuberosidad bicipital. De esta manera, el tendón del bíceps va a dividir al triángulo del codo en dos canales: un canal externo, canal bicipital externo, que está limitado hacia afuera por el borde anterior del músculo supinador largo y hacia adentro por el tendón del bíceps. Canal bicipital interno tiene como límites hacia adentro el borde externo del músculo pronador redondo y hacia afuera el tendón del bíceps. Repetimos los límites del triángulo del codo. Límite externo, borde anterior del músculo supinador largo, hacia afuera. Hacia adentro, músculo pronador redondo. Ahí lo tenemos, el borde externo del músculo pronador redondo. Y hacia arriba, una línea imaginaria que une epitróclea con epicóndilo. El tendón del bíceps atraviesa el triángulo y lo divide en dos canales. Un canal que está por fuera del tendón, canal bicipital externo, y otro canal que está por dentro, canal bicipital interno. El suelo del triángulo está constituido tanto por el músculo braquial anterior como por el músculo supinador corto. Podemos observar aquí en esta disección esta rama nerviosa
no es más que la rama superficial del nervio músculo cutáneo, que ya fue estudiado en brazo. En brazo se sitúa entre el bíceps y el braquial anterior. Es decir, que el nervio músculo cutáneo en el brazo tiene una situación profunda y luego se hace superficial emergiendo a través del canal bicipital externo. Y esta rama superficial va a terminar distribuyéndose por la parte externa del antebrazo, dando la inervación sensitiva de la parte externa del antebrazo. Ese es el nervio que emerge a través del canal bicipital externo. Contenido del canal bicipital interno está dado por la arteria humeral. Por dentro de la humeral podemos observar el nervio mediano. Es decir, que en la región anterior del codo, el nervio mediano tiene una situación interna con respecto a la arteria humeral. Arteria humeral, por dentro de ella, el nervio mediano, que luego, para llegar a la región anterior del antebrazo, se pierde entre los dos fascículos de inserción del músculo pronador redondo. Contenido del canal bicipital interno es la arteria humeral. Observemos que la arteria humeral, a unos 2 o 3 centímetros por debajo del pliegue del codo, se divide en una rama interna que después de un corto trayecto se hace profunda, quedando oculta por los músculos epitrocleares. Esa es la arteria cubital. Y da una rama externa al humeral, que es la que tomo con la pinza, la arteria radial, que después de un trayecto va a relacionarse con el borde anterior de este músculo supinador largo, el cual viene a ser su músculo satélite. Contenido del canal bicipital externo está dado por esta arteria que tiene este trayecto retrógrado, de ahí su nombre de arteria recurrente radial anterior. Arteria recurrente radial anterior, que se origina de la radial en el momento en que ésta nace de la arteria humeral. Ahí tenemos la arteria radial, hacia atrás y hacia adentro la cubital. Cerca del origen de la arteria radial nace la recurrente radial anterior, que tiene un trayecto retrógrado y ascendente para unirse luego con la recurrente, para unirse luego con la rama anterior de la arteria humeral profunda y formar la parte anterior del circuito periepicondilio. Entonces, la parte anterior del circuito periepicondilio está constituido por la recurrente radial anterior y por la rama anterior de la humeral profunda. Con mayor acercamiento para
observar la parte anterior del circuito periepicondilio. Antes, identifiquemos los límites del canal bicipital externo. Hacia adentro, el tendón del bíceps, y hacia afuera, el borde anterior del músculo supinador largo. Ahí observamos la recurrente radial anterior. Observen el trayecto retrógrado, de ahí su nombre. Asciende por el canal bicipital externo en busca de la rama anterior de la humeral profunda, con la cual se anastomosa para formar la parte anterior del circuito periepicondilio. Recurrente radial anterior, rama anterior de la humeral profunda, parte anterior del circuito periepicondilio. Vamos a señalar ahora el otro elemento que se encuentra en el canal bicipital externo y que es el nervio radial. Identifiquemos los músculos que se ve en la parte superior de esta región, de delante hacia atrás. Bíceps, músculo bicipital. Debajo de él vemos este manojo muscular, corresponde al braquial anterior, músculo braquial anterior. Entre los dos músculos vemos emerger la rama superficial del nervio músculo cutáneo. Por detrás y por fuera o hacia afuera vemos el supinador largo. Para buscar el nervio radial, que es el otro elemento que contiene el canal bicipital externo, cojo el músculo braquial anterior y lo desplazo hacia adelante y hacia adentro. Y ahí podemos observar un cordón blanquecino que levanta la tijera, que corresponde al nervio radial. Observe entonces que el nervio radial, en esta parte, en esta región, a este nivel, está cubierto por el músculo braquial anterior. El nervio radial, después de un trayecto, de un corto trayecto, lo vamos a ver dividirse en dos ramas terminales. La que tomo con la pinza se dirige hacia atrás, eso corresponde a la rama posterior o rama motora del nervio radial, la cual, después de atravesar al músculo supinador corto y llegar a la región posterior del antebrazo, recibe el nombre. La rama posterior se convierte en nervio interóseo posterior. La rama que levanta el indicador es la rama cutánea o anterior del nervio radial. Ella busca la cara profunda del músculo supinador largo, con el cual desciende hasta la muñeca. Contenido del canal bicipital externo entonces: la recurrente radial anterior, anastomosándose con la rama anterior de la humeral profunda. Otro elemento del contenido es el nervio radial, dando sus dos ramas terminales.
La rama anterior cutáneo sensitiva y la rama posterior motora. Con mayor acercamiento para ver el nervio radial dando sus dos ramas terminales, la rama anterior cutánea y la que levanta el indicador, la rama posterior o motora. Con mayor acercamiento para ver la terminación de la arteria humeral, aproximadamente a 2 o 3 centímetros por debajo del centro del pliegue del codo. Ahí la vemos a la humeral terminando en una rama externa, la arteria radial, la que toma la pinza, es la arteria radial. Y una rama interna que se dirige hacia atrás corresponde a la arteria cubital. Observen la humeral y la relación que tiene esta arteria con el nervio mediano en el codo. El nervio mediano en el codo es interna con respecto a la arteria.